¿Qué tenemos que hacer? Vamos a volver a retomar lo que empezamos, que era lógica proposicional, las distintas proposiciones, los distintos conectivos que vamos a encontrar y cómo íbamos a empezar a trabajar. ¿Cuáles son los conectivos que vamos a utilizar en lógica proposicional? ¿Ninguno me puede responder? La verdad que no, profe, porque no me acuerdo. Mateo. Bueno, Giovanni. Los que vamos a usar son la negación, la conjugación, la disyunción inclusiva, la condicional y la bicondicional, ¿o no? Disyunción, bien, sí, una sola, no íbamos a hacer la exclusiva. Y conjunción, no conjugación. ¿Sí? Conjunción. Bien. Muy bien. No sé quién me lo leyó, no vi. Yo. Martín. Bien, Martín. Bueno. Esas son las distintas operaciones. Y las proposiciones, ¿qué son las proposiciones? ¿Quién me puede definir lo que es una proposición? ¿Es un enunciado que tiene que tener un valor verdadero o falso? Bien, es un enunciado que tiene un valor de verdad. Ese enunciado puede ser verdadero o puede ser falso. Camila, decime una expresión que no sea proposición. Eran, creo que no eran las que eran preguntas y cosas así, ¿no? Claro, las ¿Cómo están? interrogativas, las exclamativas y las imperativas. Un ejemplo, ¿Cómo estás? no escuché cómo. ¿Cómo estás? Muy bien, es una pregunta. Bueno, ¿qué dice el cuadrito resumen al que tenían que arribar? Página 4, 5 en realidad, página, empezando la página 5. Ese cuadrito, esa tablita, ¿sí? Que tiene 5 filas, se la tiene que saber. O por lo menos tener la mano siempre, porque es lo que van a necesitar para poder trabajar en lógica proposicional. ¿Sí? En realidad, son 5 operaciones. 3, 4, 5. Voy a tener P y Q. La negación de P voy a poner.
P o Q, P, I, P, entonces Q, P, sí, solo sí, Q. ¿Sí? Tengo los 5 conectivos, las 5 operaciones que voy a trabajar en la materia. Hola, Nahuel. ¿Por qué estabas perdido, Nahuel? ¿Por qué estabas perdido? Ok, ¿y podías entrar en las clases por lo menos? No. Está bien. ¿Y ahora solucionaste lo de internet o seguís con problemas? Bueno, mejor. Bien. Si tengo dos proposiciones, ¿cuánto va a tener la tabla de verdad? ¿Cuántas filas? ¿Hablamos de eso o no? Si tengo dos proposiciones, ¿cuántas filas va a tener la tablita? 4. 4. Bien. ¿Y cómo voy a completar? Y si es 4, 2 verdaderos, 2 falsos, verdadero, perdón, 2 verdaderos, 2 falsos. Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Es la única forma, o sea, siendo ordenado, es la forma que me aseguro de hacer todas las combinaciones posibles. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuánto va a valer no P? ¿B? No P. Si Falso. en el primero vale verdadero, entonces no P va a ser falso. Si verdadero, va a ser falso. Si es falso, va a ser verdadero. Y si es falso, va a ser verdadero. Ahí resolví no P. Ahora, P o Q. ¿Cuándo va a ser verdadero o cuándo va a ser falso? El no. Cuando uno de los dos sea verdadero, Cuando uno de los dos sea verdadero, ¿qué va a pasar? va a ser siempre verdadero. Va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces, cuando uno de los dos sea verdadero, va a ser verdadero. Si los dos son verdaderos, va a ser verdadero. Si uno de este es verdadero y este es falso, verdadero. Si este es falso y este es verdadero, verdadero. Si los dos son falsos, recién voy a decir que es falso. ¿Estamos? El I, ¿cuándo va a ser el I? ¿Sí? Saben que este es el O, este es el I, este es el entonces, y este es el sí, solo sí. El I, ¿cuándo va a ser verdadero? ¿Cuándo va a ser falso?
Para que sea verdadero tienen que darse las dos condiciones, las dos tienen que ser verdaderas. Para que sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. Por lo tanto, el primero. Y todo lo demás va a ser falso. ¿Sí? Bien. Ahora, el condicional, el entonces, ¿cuándo va a ser verdadero o cuándo va a ser falso? ¿Nadie? ¿Ninguno? Hola. ¿Se Ese fueron? creo que, ese creo que solamente va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Después van a ser todos verdaderos. El condicional, cuando el primero sea verdadero, ahí lo puso Elías. Cuando el primero sea verdadero, bien, bien. Cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso, ¿qué va a ser? Cuando el primero sea, el segundo va a ser falso, el resultado va a ser Falso. falso. El resto de los casos, si ese es falso, el resto de los casos, ¿qué va a ser? Verdadero. Verdadero. Bien. Bueno. Ahí seguimos. Y el último, el bicondicional, Los dos verdaderos, los dos falsos. exacto, va a ser cuando los dos sean verdaderos o los dos sean falsos, ¿qué va a ser? Resultado verdadero. En los otros dos casos sería falso. ¿Me siguen? Sí. Bien, Sí, profe. muy bien. Bueno, no lo vamos a borrar porque vamos a trabajar desde ahí. Bueno, ¿quién me lee el punto 7, que sería a continuación de la tablita donde dice tablas de verdad? ¿Qué es una tabla de verdad? Eh, Les dije que yo ya podía ver. Sí, Giovanni.
Cuando esté Giovanni me avisa, ¿eh? Bien. Ya que nadie se ofrece a leer, voy a designar. Profe, ¿qué había que leer? Porque llegué del campo y arrasé en la heladera, tenía un hambre. No Nada. les había dejado tarea. Quiero que me lean ahora el punto 7, que dice Ah, tabla de valores de verdad. bueno. Yo, profe. Bueno, dale. Bueno. Tabla de valores de verdad. Consiste en obtener los valores del operador principal a partir de la validez de cada una de las variables proporcionales. Para evaluar una tabla de verdad de dos variables proporcionales, se necesitan 2 al cuadrado igual a 4 valores de verdad en cada columna. En general, el número de valores de verdad que se asigna a cada variable resulta de aplicar la fórmula 2 elevado a n, donde n es el número de variables que hay en el esquema molecular o proporción lógica. Las combinaciones de todas las posibilidades de verdadero y falso se hacen en las columnas de referencia al margen izquierdo del esquema. Luego se procede a aplicar la regla a cada uno de los operadores, empezando por el de menor alcance hasta llegar al de mayor jerarquía. Ahí os sigo. Un poquito más. Bueno, el ejemplo construye la tabla de verdad del esquema molecular. Bien, ahí habla de molecular. ¿Y nosotros hablamos de molecular en algún momento? No, creo que no. No hemos hablado de molecular. ¿Y qué será molecular? ¿Estará en el texto en alguna parte anterior? ¿No habrán tenido que leerlo ustedes? No. No, creo que no. Fin de las proposiciones compuestas son moleculares. ¿Cuándo es molecular? Cuando tengo conectivos lógicos. ¿Sí? O sea, que todas las que vamos a trabajar van a ser moleculares. Porque aunque si tengo una sola proposición va a tener la negación. Y al tener la negación tiene un conectivo lógico. Por lo tanto, pasa a ser una proposición o un enunciado, ¿sí?, molecular. Tenemos un ejemplo. Profe, escribió Giovanni. A ver, perdón. En el cuadro está la P y la Q y tienen un triángulo en el medio. A ver. Está bien, pero esa es una más, Giovanni, que no la vamos a trabajar. La que no vamos bien, Luca. ¿Sí? Y en la tablita no está la negación, por eso nos queda 5. ¿Sí? Bien. Bueno, van a ver que
Esto es sencillo. Por ejemplo, si yo les pido que bueno, ahí están los pasos. Bueno, a ver, sí, vamos a seguir leyendo. A ver qué... Giovanni no tiene micrófono. Martín, Sí, dale. A partir de donde bien. dice solución. Solución. Sí. Aplicamos la fórmula 2n, 2 a la 2 igual a 4, n es igual a Ojo, 2, no es 2n. 2 a la n, perdón. 2 a la n. Bien. Porque el número de valores o proposiciones son 2, P y Q. Bien. En la O sea columna de que P, para ver la cantidad de fila que va a tener la tablita, lo que tengo que hacer es 2 elevado a la cantidad de proposiciones. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? en la columna de P se escribe hacia abajo 2 verdaderos y 2 falsos. Seguidamente, en la siguiente columna, columna de Q, se escribe un verdadero y un falso, un verdadero y un falso. Para resolver, se tienen en cuenta las siguientes agrupaciones, y el orden en nuestro ejemplo se procede así. Se resuelve la columna 1 con la operación de conjugación. Se resuelve la columna 2, en este caso, es la negación del resultado de la columna 1. Bien, En el parate ahí, Martín. ¿Por qué resuelvo la columna 1, como dice acá, y después resuelvo las dos negaciones? A ver, ¿quién me sabe explicar eso? Mirando la fórmula. Fórmula que me hace decidir que tengo que resolver eso primero. Porque la negación está sobre el resultado de esa, del I. No necesariamente. Tiene algo más la fórmula que me hace determinar que eso lo resuelva primero. Los paréntesis. Exacto. Entonces, como en todo ejercicio combinado, ¿sí? Lo primero que tengo que resolver son los paréntesis. Bien. ¿Sigo? Dale, seguí. Se resuelve la columna 3, que es la negación de la proposición P. Se resuelve la columna 4, que es la negación de la columna Q. Columna 5 es el resultado de la operación de las columnas 3 y 4 con el operador de la disyunción inclusiva. Columna 6 es el resultado de la operación, no, de operar las columnas 2 y 5 con el operador de la bicondicional. Bien. Bien. Bueno, ahora sí voy a dar un ejemplo. No voy a hacer el mismo que está ahí. Voy a escribirlo acá. P, entonces Q, O, P. Bueno, eso, así. Quiero que resolvamos, ¿sí? Que construyamos la tabla de verdad de esta proposición. Lo primero que tengo que hacer es que ver cuántas proposiciones intervienen. ¿Cuántas intervienen? 2. 2. 2.
Por lo tanto, ¿cuánto va a tener la tablita? ¿Cuántas filas? 4 filas. 4. Le agregamos una para poner el título en la tabla. P y Q. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a resolver de esta proposición? Lo que está entre paréntesis. Bien. Por lo tanto, lo primero que voy a resolver es Q o P. Es lo primero que voy a poner en la columna. Y después resolveré el condicional. Entonces, ¿me explico? Tengo que seguir un orden, que ese orden es el que acaba de leer el compañero recién. ¿Qué me va a quedar? ¿Cómo completo los P y los Q? La P tiene que poner primero verdadero, después 2 falsos. Bien, ¿cuánto? 2 verdaderos y 2 falsos. Bien, porque tengo 4, van a tener 2 verdaderos y 2 falsos. Y los Q, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. ¿Sí? Ahora, el O. ¿Qué dijimos del O? Que va a ser falso cuando los dos sean falsos. En el resto de los casos es verdadero. ¿Sí? El O va a ser falso cuando los dos sean falsos. Por lo tanto, va a quedar falso acá el último. Todos los demás casos, verdadero. ¿Me siguen? Sí. Hasta aquí no hice nada nuevo de los de la tablita, porque una operación que ya la tenía ahí. Ahora, ¿cómo voy a resolver esto? P, que es esta columna, con el Q o P, que es esta columna. Y es ahí donde entra en juego cómo voy a mirar. O sea, primero esta y después esta. Y el condicional. ¿Qué me decía el condicional? Miro el contraejemplo, que va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo falso. El primero sea verdadero, que serían estos dos casos, y el segundo sea falso, por lo tanto no tengo acá. ¿Sí? No voy a tener ningún que falso. Todos van a ser verdaderos. Verdadero, 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 verdadero. ¿Entendieron la forma de trabajar? Yo no. No, profe, yo no lo entendí bien. Bueno, No entendí. vamos de nuevo. Tengo lo primero el QOP, que hasta ahí es nada nuevo porque es copiar lo que tengo acá, en la tablita. Al ser las dos variables, es lo que tengo en la tablita. ¿Sí? QOP va a ser falso cuando los dos sean falsos. En todos los demás casos, verdadero. Ahora voy a resolver lo último. Lo último que sería P, entonces, QOP. El P es este. Y el QOP es este. Por lo tanto, tengo que mirar estas dos columnas. ¿Me siguen? Pero Sí. Sí.
Y la operación es el condicional. ¿Qué dice el condicional? Miro el condicional y me dice que solamente va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo falso. Por lo tanto, vengo acá y miro. El primero verdadero son estos dos. Pero los segundos no son falsos, son verdaderos. Por lo tanto, no va a haber ningún falso. Ninguno va a ser falso. Todo el resto van a ser los distintos casos de verdadero. Verdadero. Condicional verdadero es verdadero. Verdadero. Condicional verdadero es verdadero. Falso. Condicional verdadero. Falso. Condicional verdadero es verdadero. Y falso. Condicional falso es verdadero. Entonces, acabo de construir la tabla de verdad de esta proposición. Y así voy a tener un montón de diferentes casos, un montón de diferentes tablas para trabajar. Más o menos, Sí, profe. Sí. ahora se corta, nos quedan 2 minutos y medio. Copia tranquilo, Giovanni. Esperamos que se corte y nos volvemos a conectar. ¿O quieren recreo? No. Uno solo dijo no. No. 2, No. 3, 4. 4 de 12. 5, No, 6. No, No estarán hablando los mismos, ¿no? no, no. No, no. Bueno, No, no. seguimos entonces. Cortamos acá cuando termine de copiar Giovanni y nos volvemos a conectar. Bien. Corto.